Buenos días, alumnos del tercer grado Grupo B, así como también a los padres de familia que están observando este video. Como se los comenté en la Junta de Padres de Familia, trabajaremos de manera virtual. Vamos a procurar avanzar en contenidos de las materias español, matemáticas, ciencias naturales, tabasco, formación cívica y ética, para no retrasarnos estos días que estamos en cuarentena debido al coronavirus. El día de mañana, jueves, vamos a estar trabajando con la corrección de los exámenes. Tenemos que checar las respuestas como repaso. Entonces, debemos de tener a la mano nuestro examen del segundo trimestre para ir checando. En cuando yo indique que se debe hacer una pausa en el video, se debe de realizar. Cuando tengan alguna duda, pongan pausa en el video, regresen, soliciten ayuda de los padres de familia para que se les explique. Por un momento vamos a empezar a trabajar acerca del examen. Buscamos la sección de español, que fue la primera sección, y vamos a comenzar a leer. Yo voy a realizar la lectura, pero ustedes, alumnos, deben de estar siguiendo la lectura de manera visual y analizando, ¿de acuerdo? La primera pregunta del examen decía, o más bien dice, es aquel diagrama que muestra a los integrantes de nuestra familia. Ustedes recordarán que hicimos ese trabajo. En la mayoría, los alumnos resolvieron de manera correcta esta pregunta. La respuesta la contestaron acerca de lo que estuvimos trabajando. Entonces, ese diagrama es un árbol genealógico, inciso B. Ok, pregunta número 2. ¿En cuál de las siguientes oraciones el verbo se encuentra en tiempo pasado o pretérito? Sabemos que el tiempo pasado y el pretérito es el mismo, ¿verdad? Entonces, aparecen 4 oraciones. Cada oración tiene un verbo. El inciso A dice, Rosa jugará en el parque. Para obtener el verbo, sabemos que debemos de preguntarnos, ¿qué hace Rosa? Entonces, Rosa, ¿o qué hizo? ¿O qué hará? Jugará, ¿verdad? Rosa jugará. El equipo jugará fútbol. Paola escribió, es el verbo escribió, y Mariana compra. Estos son los 4 verbos que aparecen en nuestro examen. Jugará, jugará, escribió y compra. El pasado es algo que ya se realizó. Entonces, jugará no puede ser porque todavía va a jugar Rosa. El equipo jugará fútbol tampoco porque aún lo va a hacer. Paola escribió una canción. Entonces, esto sí es pasado porque ya lo hizo, ya lo realizó. Entonces, pregunta número 2, inciso C. Paola escribió una canción. El verbo es escribió. Ok, lee el siguiente texto y responde. Mi nombre es Daniel Pérez. Nací en Colima el 10 de octubre de 1999. Mis padres nacieron en la Ciudad de México. Ahora vivimos en Guadalajara, ciudad de origen de mis abuelos paternos. Mis abuelos maternos viven en Hidalgo. Estudié en el Kinder Sor Juana Inés de la Cruz, muy cerca de mi casa. Finalmente, nos mudamos a la ciudad de Guadalajara, donde estudié la primaria. Y dice la pregunta número 3. En el texto anterior, el texto anterior es un ejemplo de, inciso A, biografía, B, autobiografía, C, cuento, D, poema. Los textos que ya una persona escribe propiamente, hablando de nuestra propia vida, se les llama autobiografía. Recuerden, textos que la persona escribe acerca de su propia vida, de los sucesos más importantes a lo largo desde su nacimiento hasta la edad donde se encuentra,
se le llama autobiografía. 3, inciso B. ¿Qué palabras se utilizan para indicar sucesión en una narración? Recuerden que vimos palabras de sucesión que indican el orden en un texto. Ejemplos, los que vienen en nuestro examen, en la pregunta número 4. Mientras, después, primero, finalmente. Esas palabras son las que nos indican la sucesión en un texto. Entonces, inciso C. Número 5. La autobiografía está escrita por, hace un momento se los explicaba. La auto es de mí, o sea, de mi propiedad. Auto es mi propia vida, autobiografía. Biografía es de narrar la historia, auto es mía, autobiografía. Entonces, sería el inciso D. La propia persona está narrando su historia. Nos vamos a la pregunta número 6. ¿Qué se necesita tener claro antes de escribir una autobiografía? Aquí debieron haber seleccionado lo que realmente vimos. En una autobiografía se deben de tener presente las características del texto. No, porque no vimos. La curva tampoco. Los sucesos más importantes de la propia vida. Ahí está la respuesta, el inciso C. Recuerden que en la autobiografía cuento y narro desde mi nacimiento hasta la edad donde me encuentro, pero no voy a contar toda mi vida, sino simplemente los hechos más importantes que han ocurrido. Número 7. ¿Qué es el periódico? Inciso A. ¿Es un medio de comunicación que contiene noticias ficticias? Claro que no, porque no son noticias ficticias. Inciso B. ¿Es un medio de comunicación que contiene fábulas? Tampoco. ¿Es un medio de comunicación que contiene chismes de los famosos? Tampoco. Esa no es la finalidad del periódico. En cambio, el inciso D dice, es un medio de comunicación que contiene noticias de sucesos importantes. Ustedes recordarán que buscaron alguna noticia de su localidad, la recortaron y la pegaron en su cuaderno. Entonces es algo importante. Por ejemplo, ahorita en el periódico el tema principal es el coronavirus porque es importante para todos nosotros y es por eso que se habla de sucesos importantes. Entonces sería inciso D. Luego viene un periódico que trae alguna información y la pregunta, teníamos que observar, claro, la imagen y la pregunta contestarla. Número 8. ¿Cuál es el nombre del periódico anterior? Recuerden que ustedes llevaron un periódico al salón, se les dijo que identificaran el nombre del periódico. En ese caso llevaron Tabasco Hoy, que es el más famoso de nuestro estado. Llevaron El Sol, el Diario de la Tarde. En este caso, el nombre del periódico es El Informador. Está en el inciso C, El Informador. Es la respuesta correcta. Nos vamos a la pregunta número 9, también relacionada con la imagen. ¿Cuál es el título de una de las noticias que aparecen en el periódico anterior? Entonces tenemos que ver la imagen. En la imagen vemos que lo que está aquí, El Informador, es el nombre del periódico. Entonces, la noticia, el título de la noticia, siempre están en letras grandes y en negrita. Sería, lanzan otra vez separación de basura, que es el inciso B. ¿De acuerdo? Nos vamos a la pregunta número 10. ¿A qué sección del periódico pertenece el siguiente encabezado? Teníamos que analizarlo. Dice, la selección de Italia no irá al Mundial de Rusia 2018. Está hablando de fútbol, pero el fútbol no es una sección. Tenemos que analizar cuál es la sección. Espectáculos, deportes, policíaca, internacional. Sabemos que el fútbol es un deporte. Entonces, inciso B, deportes.
Número 11, ¿qué parte de la noticia resume la información y llama la atención debido a que el tipo de letra que se muestra es más grande? Lo vimos en clase. Los títulos siempre vienen más grandes. Entonces, respuesta C, título de la noticia. Número 12. Son aquellas que incluyen artículos que tienen el propósito de dar a conocer de manera exacta y real descubrimientos o explicaciones de sucesos, fenómenos u objetos. Ustedes llevaron una al salón de clases. Es revista de divulgación científica. Acuérdense que las revistas nos mantienen informados acerca de la ciencia, de fenómenos, de objetos, cosas reales, exactas, descubrimientos, explicaciones. Entonces, inciso C. Número que sigue, 13. Es el tipo de lenguaje que utilizan en los artículos de divulgación científica. Vimos dos tipos de lenguaje únicamente. Entonces, vimos el lenguaje literal y el lenguaje figurado. El figurado, recuerdan que les dije que es hacer como metáforas, cosas irreales. Por ejemplo, tan rápido como flash, lo vimos, el figurado. Entonces, en un artículo leímos en la parte de arriba que se explica de manera exacta. Sería el lenguaje literal. El literal es el real. Pregunta 13, inciso C, lenguaje literal. 14 y 15. Lee la noticia y coloca en los recuadros la palabra resumen o paráfrasis. Entonces, tenían que leer la noticia, y abajo en unos cuadros vienen una paráfrasis y un resumen. Ustedes tenían que ver cuál es la paráfrasis y cuál es el resumen. Antes de que dé lectura a esta noticia, recuerden que el resumen es subrayar lo más importante del texto, las ideas principales, y copiarlas o decirlas o transcribirlas, sin cambiar las palabras del autor. Y la paráfrasis es explicar con nuestras propias palabras lo que entendimos. Entonces, empezamos. Gana Chivas el Clásico Nacional. Trae la fecha, Ciudad de México. Chicos y grandes se dieron a la cita este domingo para presenciar el Clásico Nacional entre Chivas del Guadalajara versus América, mismo que terminaría en empate a 0. Sin embargo, el gol de Chicharito Hernández en el minuto 91 le dio el triunfo a las Chivas, con lo que estremeció a la afición rojiblanca. Con este triunfo, Chivas se coloca en la cima de la tabla general y refrenda la supremacía que siempre ha tenido sobre el acérrimo rival del Club Deportivo América. Abajo dice, ya esa es la noticia. Abajo dice, el domingo resultó Chivas ganador del Clásico Nacional con el gol del Chicharito Hernández. De este modo, Chivas se colocó como líder en la tabla. La primera es una paráfrasis, porque fue lo que alguien entendió. No está con las mismas palabras que el texto, entonces una paráfrasis porque es lo más importante, sí, pero con las propias palabras de la persona que lo escribió. Y la de abajo es un resumen. Escuchen por qué. Porque inicia tal cual el texto. Chicos y grandes se dieron cita este domingo para presenciar el Clásico Nacional. El gol de Chicharito Hernández le dio el triunfo a las Chivas. Con este triunfo, Chivas se colocó en la cima de la tabla general. Eso sí se explica en el texto anterior tal cual las palabras, únicamente que cortan algunas palabras, pero no cambian ninguna. Entonces, la segunda sería resumen. La primera, paráfrasis. Segunda, resumen. Número 16, que va acorde a las preguntas de arriba. Consiste en escribir con tus propias palabras lo que comprendiste después de haber leído un texto. Con tus propias palabras, lo dije hace un momento. Inciso B, paráfrasis. Es un escrito de ideas principales de un texto, es decir, lo más importante.
Ahí pues sí, la otra fue paráfrasis, esta sería resumen, un escrito de ideas principales, resumen. Vámonos a la pregunta 18. Los niños escuchan la radio. Es una oración, es un ejemplo de una oración en voz activa, voz pasiva, voz interactiva y voz intermediaria. Solo vimos dos tipos de voces, activa y pasiva. La activa es donde el sujeto hace algo y la pasiva es donde el sujeto no hace nada. Entonces, los niños escuchan la radio. ¿Qué hacen los niños? Escuchan. Sí hay un verbo y sí hay un sujeto. Entonces, el inciso A, voz activa. Número 19. La radio escuchan los niños. Es la misma oración, pero cambiando el sujeto. La radio escuchan los niños. La radio no hace nada, lo que lo hace son los niños. Entonces, en este caso, el sujeto no está haciendo nada y por tanto es voz pasiva. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 20 y 21. Vuelvo a retomar la autobiografía. Mi nombre es Raquel Pérez González. Nací el 5 de mayo del año 2000 en la Ciudad de México. Mis padres, Rocío González y Ricardo Pérez. Primero, vivíamos en la Ciudad de México. Después, nos mudamos a Veracruz y finalmente terminamos en Tabasco. Esta no es una autobiografía completa, es un fragmento de autobiografía. El texto anterior pertenece a una noticia, un cuento, un instructivo o una autobiografía. Inciso D, autobiografía, porque está contando su historia. 21. Las palabras subrayadas en el texto anterior pertenecen a palabras de sucesión, verbos en infinitivo, familia léxica o verbos en indicativo. Las palabras que están subrayadas en el texto son primero, después, finalmente. Y sabemos que son palabras de sucesión. Inciso A. 22. ¿Para qué sirve un instructivo? Y este es otro tema. Recuerden que ustedes llevaron un instructivo a la escuela que les comenté que nos ayudaban a armar cosas, a crear cosas. Entonces, ¿para qué sirve un instructivo? La respuesta, inciso B, para armar algún objeto. La 23 y 24 viene acompañada del instructivo. También tenían que haber puesto los aspectos que debe de llevar un instructivo. En el primer recuadro de arriba, en esta parte, tenían que escribir, pues lo primero, ustedes saben, siempre lo que le ponemos a todos nuestros trabajos, título. En la parte de abajo viene un recuadro, pero teníamos que leer abajo. Dice, cartón o cartulina, tijeras, goma de pegar, revistas con figuras, marcadores y regla. Todo este conjunto de palabras que leí son los materiales. Es la respuesta que debieron haber puesto en el segundo cuadro. Materiales. Y después dice, recortar un cartón o cartulina, marcar los cuadros con regla, recortar y pegar las figuras, escribir en otro cartón las palabras que correspondan a la figura y recortarlas. Esos son pasos que hay que seguir y a este conjunto de pasos se le llama procedimiento o también se le llama instrucciones. Cualquiera de las dos está correcta. Procedimientos o instrucciones. Y en los cuadritos se los dije siempre, deben de llevar números 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que venía en los cuadritos pequeños. Para terminar el examen de español, las palabras ciencia, científico, científicamente son ejemplos de familias de temas, familia de verbos, familia léxica, familia de instructivos. La única tipo de familia que vimos, familia léxica o también conocida como familia de palabras. Esas son las respuestas del examen que íbamos a trabajar el día jueves.
Entonces ya tienen las respuestas, deben de corregir su examen. Obviamente las preguntas que están contestadas de manera correctamente, únicamente repasarlas para que no se les olvide. ¿De acuerdo? Por el momento es todo el examen, son 25 preguntas. Muchas felicidades a los que no tuvieron que corregir, y a los que tuvieron que corregir algunas preguntas les invito a que sigan estudiando. Si es necesario volver a reproducir el video, no hay ningún problema. El siguiente video veremos el examen de matemáticas. Les recomiendo que cuando observen que ya está el segundo video de matemáticas, tengan a la mano su libreta de matemáticas con el lápiz y borrador para así realizar las correcciones y operaciones de este examen. Gracias.